Ahí tenemos, por tanto, a Mercedes Delgado Alcázar, con sus escasos 25 años, no sé si cumpliría 26, ya que tengo es 26. notario, trabajando ya como notario. Pues nada, te cedo la palabra agradeciéndote que hayas podido estar aquí con todo lo que esto ha supuesto para ti esta tarde. Gracias. Bueno, gracias a ti, Setu. Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo y, por supuesto, muchísimas gracias al Ateneo y a la Fundación Universitas por invitarme y por permitirme contaros mi experiencia y sobre todo con la que quiero animar a todos los que me oigan a plantearse pues opositar, porque me parece muy interesante por las razones que ahora os daré, y sobre todo pues a sus organizadores, a Carlos Climent, al que acabo de conocer, y a Setu, a Aniceto Masferrer, pues también muchísimas gracias. Vamos a ver, cuando me cuentan pues un poco la temática de este círculo de charlas y me dicen, bueno, es cómo afrontar el inicio de la vida profesional en la era post-COVID. Me parece una cosa interesantísima, me parece además, bueno, todavía lo de la época post-COVID no lo termino de ver, desgraciadamente, pero ojalá sea post pronto, pero me parece muy interesante y muy útil para que las personas porque a todos nos llega el momento de plantearnos qué hacemos con nuestra vida, se acaba la carrera, qué vamos a hacer, por dónde tiramos, me preguntan mis padres, me preguntan mis abuelas, me pregunta todo el mundo. ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? Pues por ahí tenemos que pasar. Yo, pues cuando estaba un poco escribiendo qué voy a decir, cómo se lo quiero contar, cómo cuento mi experiencia, pues la verdad es que hasta me ponía nerviosa de imaginarme a mí en 2016 pensando, ¿qué hago? ¿Qué será de mí? ¿Y dónde acabaré? Y yo, que como os voy a contar, pues tenía una vocación bastante clara y una llamada bastante clara por lo que hoy pues, constituye mi profesión. Y pues estaba recordando qué incertidumbre, qué vértigo, qué miedo, qué nervios. Pero bueno, deciros, como supongo que ya os habrán dicho muchos, que tranquilos, que tranquilidad absoluta, que por ahí pasamos todos y que lo más importante es que dispongáis de la mayor información posible para tomar la mejor decisión. Y ahí está la clave. Y con todos los datos que vosotros necesitéis, pues ya optáis por una cosa o por otra. Entonces, como es lógico, dentro de este círculo de charlas, pues yo voy a hablaros de pues, la vía oposición que es por la que me decanté yo. Y por un lado, como os cuento, porque yo desde muy pequeña, pues por unas cosas o por otras, fundamentalmente porque mis padres son notarios, pues sentí una pues, vocación absoluta y una atracción absoluta, nunca he querido ser nada y si quería ser notario, pues tenía que meterme a opositar, no había elección. Pero también pues, opté por esa vía fundamentalmente por las razones y por la toma de realidad que quiero que hagamos un poco, sin ánimo de deprimir a nadie, pero que quiero también abordar porque supongo que todos los que me estéis escuchando pues tenéis ojos y oídos en la cara y os dais cuenta de cómo están las cosas. Además, se me olvidó decir una cosa y es que prefiero que mientras que yo hablo, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, si alguien quiere contarme algo o alguien quiere enfocar algo por lo que yo no haya pasado, pues prefiero que esto sea un diálogo que no un monólogo por mi parte, ¿eh? O sea, que cualquier cosa me preguntáis. Entonces decía lo de la toma de realidad, que creo que es muy importante saber pues cómo está el mundo y a la hora de tomar una decisión como es que hago con mi vida, que va a ser de mi futuro, pues tenemos que saber cómo están las cosas. En las anteriores, de posteriores, es evidentemente el haber encadenado una crisis económica con otra, con lo que eso supone para el mercado laboral, con lo que eso supone a fecha de hoy en cuanto a las condiciones laborales, fundamentalmente me da la sensación que para los jóvenes, que son los que pagan el pato. Entonces, pues todos sabemos lo que cuesta acceder al mercado laboral, lo que cuesta tener unas buenas condiciones, cuánta gente conocemos que tiene carrera universitaria, que tiene no un máster, 2, 3 y le cuesta encontrar un trabajo o al menos o por lo menos un buen trabajo. Y pues yo sabiendo con esos datos me parece que es muy interesante la vía de la oposición, porque claro, te da una estabilidad profesional que muchos querrían y que con una situación tan convulsa y tan complicada como la actual, pues te lo ahorras.
Entonces, pues lo primero, que supongo que todos los que me estéis escuchando, que estéis pues, o acabáis de terminar la carrera o estéis en ello, os sabéis perfectamente que una oposición es un mecanismo, un procedimiento de que dispone las administraciones públicas para incorporar empleados públicos a la condición de funcionarios, ¿no? Entonces consiste, por un lado, en evaluar la capacidad de los aspirantes, por otro lado, establece un orden de preferencia en función de la calificación obtenida. Entonces, yo quería hacerme una lista ejemplificativa de cuántas oposiciones hay en España. Bueno, pues es imposible. Hay cientos, estatales, autonómicas, algunas únicamente se examina uno tipo test, otros combinan tipo test, examen escrito y exámenes orales, como por ejemplo es judicaturas a fecha de hoy, otros únicamente examinan oral, como por ejemplo en notarías, hacen luego un dictamen y una redacción de la escritura, se incorporan exámenes orales y escritos, como es notaría, registros, abogacía del Estado. Hay oposiciones que incorporan pruebas físicas, otras donde te examinan de lenguas extranjeras, otras incorporan, por ejemplo, en el caso de inspección de Hacienda, técnico de Hacienda, pues matemática financiera. Hay millones de oposiciones. Entonces, el que haya muchísima variedad nos da el privilegio de elegir lo que más se adecue a nuestra personalidad, a las ganas que tengamos de invertir años, muchos, pocos, a nuestras aptitudes y habilidades, a nuestros gustos, a todo. Entonces, pues me parece muy, pues que tenemos mucha variedad y pues eso hace todavía, a mi parecer, más atractiva la opción de opositar. Entonces, yo me he propuesto con estas palabras de hoy, animaros y por lo menos que os pique el gusanillo al que pueda de opositar, de planteárselo al menos. ¿Y por qué os quiero animar? Pues la verdad es que, por un lado, porque a raíz de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando de pues lo duro que está el mercado laboral, pues las condiciones de trabajo de los jóvenes y demás, pues hombre, una oposición, sacarla te da una estabilidad profesional, no solo económica, porque obviamente no solo estoy hablando del aspecto económico, estoy hablando de la estabilidad profesional. O sea, viene el COVID y hay muchísima gente que está cerrando sus negocios y echando a sus empleados a la calle, pues la gente que se ha ido a la calle, una tristeza tremenda, la gente que ve su trabajo que pende de un hilo con una preocupación tremenda. Entonces, claro, si tú has sacado una plaza pública, esa estabilidad, salvo que pues la tienes, salvo que cometas una burrada terrible, pues ahí tienes tú tu trabajo para toda la vida, con lo cual eso pues, es una estabilidad que vale oro. Pero es que además, yo, que porque terminé la oposición el año pasado, también me he dado cuenta de que pues, en el momento en el que estaba opositando me costaba bastante ver las cosas buenas que tiene consigo la oposición, porque es una cosa muy sacrificada. Ahora os contaré un poquito más en particular mi experiencia personal, pero más a toro pasado he sido capaz de ver lo que una oposición te aporta a nivel personal. O sea, yo hice notarías, yo saco de la oposición no solo cosas jurídicas, una preparación sensacional a nivel jurídico, de contenido sencillamente jurídico, no. A nivel personal me ha aportado muchísimo, me ha cambiado prioridades, me ha enseñado pues, a ser más y más disciplinada. La verdad es que ya era disciplinada, pero pues más, pues estar dispuesta a sacrificarte por lo que verdaderamente es tu sueño. Entonces es una parte personal que también pues agradezco mucho haber pasado por aquí y darte cuenta de lo que verdaderamente es importante, de lo que no, pues mira, tengo a la semana un día libre. ¿Qué es lo más importante? ¿A qué me tengo que dedicar este día libre? Pues vamos, las prioridades se te estructuran rapidito. Entonces eso pues me ha gustado mucho y pues se lo recomiendo a cualquiera. A muchos, la verdad es que supongo que alguno me preguntará, bueno, ¿y no te daba miedo hipotecar años de tu juventud, los mejores años de tu vida? A mí, pues, lo de los mejores años de tu vida, pues no tienen por qué ser los 20 y pocos, eso para empezar, y luego hipotecar unos cuantos años, pues merece la pena. Sí, rotunda y absolutamente sí. Porque es verdad que yo pues, personalmente me puse a estudiar de una manera muy seria, no hacía prácticamente nada más que estudiar y sí que es verdad que hipotequé 3 años, 3 meses y 16 días. Pero cuando acabas lo recuperas con, vamos, de lejos, ahora pues con el coronavirus un poquito menos, pero bueno, ya llegará.
y creo que vale la pena, incluso a aquel que le cueste más sacar la oposición. Evidentemente, yo he tenido el privilegio de aprobar a la primera y me siento muy afortunada por ello, mucho me ha costado, pero me siento muy afortunada. Hay gente que le cuesta 8, 10 años, pero ¿quién no quiere ser notario con 30 años, con 32 años, con 34 años? Yo ni me lo pensaba. ¿Hipotecas años? Bueno, pues me parece que invertirlos en estudiar, en sacrificarte, en luchar por tus sueños y en profundizar en una materia de semejante forma, pues es una cosa muy bonita. O sea, en mi caso, pues en el derecho privado, pero como el que profundiza en el astigmatismo, en las libélulas, pues conocer una materia tan en profundidad es algo precioso, algo que te realiza, algo que pues yo estaba estudiando y decía, madre mía, ¿cuánto sé de usufructo? Es que qué gozada, qué bien, esto me hace feliz. Y entonces, pues, eso también es otra parte muy bonita de la oposición. Y la verdad es que os quiero contar en concreto mi experiencia personal de cómo ha sido un poco el paso de los años y sobre todo relacionado con la oposición concreta que yo hice, con notarías. Supongo que, bueno, no sé si habrá alguno que me esté escuchando que se esté planteando hacer notarías o hacer registros. Desde luego, si tiene más preguntas, bueno, luego si tiene alguna pregunta más concreta, pues me la hace, o si me quiere llamar al despacho cuando quiera también me llama y yo hablo con él. Pero lo primero, pues yo porque quería ser notario, pues porque sentía una vocación y una llamada tremenda por la función pública notarial. No sé si sabéis lo que hace un notario. Tristemente me da la sensación de que la gente, por regla general, no, y la juventud menos, con lo cual me voy a tomar 30 segundos para explicarlo rápidamente y así pues hoy alguien dice, oye, pues mira qué interesante, me lo planteo. Vamos a ver, un notario es un funcionario público que garantiza la seguridad jurídica en España, como dando fe de los actos, negocios, fundamentalmente actos extrajudiciales y negocios que se otorgan ante él. Es decir, fundamentalmente lo que hacemos es dar fe de que lo que tenemos delante se adecua a la legalidad. Eso es algo fundamental y que pues hace una labor de seguridad jurídica preventiva muy importante. Además, somos profesionales, tenemos una especie de naturaleza mixta porque somos funcionarios y ostentamos la fe pública, pero somos profesionales también del derecho que ejercemos en régimen de competencia. Es decir, una persona que vive en Oviedo puede venir a firmar conmigo en Simat de la Valldigna, o un simatero se va a firmar con el notario que quiera a Madrid. Es decir, ejercemos en régimen de absoluta competencia, con lo cual tenemos así una naturaleza un poco mixta, un poco compleja. ¿Por qué? Porque somos funcionarios, accedemos únicamente vía oposición, además tenemos obligación de apertura, de despacho y de atención al público, únicamente podemos denegar nuestro ministerio por cuestiones muy tasadas y si no nos arriesgamos a una queja, y tenemos unos deberes de colaboración con las administraciones públicas y de remisión de información muy importantes. Y además, de hecho, me voy a permitir el lujo de decir que hacemos una labor de prevención de fraude fiscal y blanqueo de capitales muy importante y a nivel mundial, reconocido por el mundo entero y a nivel europeo, pues lo que se ve por ahí de lo mejor. Entonces eso pues me gusta mucho, es una parte que me gusta mucho de mi trabajo y además somos profesionales autónomos porque asumimos el coste de nuestros despachos y personal, porque ejercemos en régimen de competencia, como ya hemos dicho, y pues sobre todo pues a nivel impuestos, pues tributamos como autónomos. Entonces, pues a mí me parece una profesión preciosa porque a pesar de que la gente me da la sensación de que no conoce muy bien lo que es un notario o lo tiene como el señor gris al que vas y te hace testamento, pues es una profesión muy bonita, das mucha paz a muchas personas. De hecho, la gente viene siempre a la notaría a hablar de cosas vitales, importantes, fundamentales para cada uno. Así que pues, puedes colaborar mucho a dar paz y tranquilidad y la gente se abre y te cuenta cosas que yo creo que le cuentan al sacerdote y al notario, ya está. Y pues es una profesión que le recomiendo a cualquiera. O sea, opositar, por supuesto, con cómo están las cosas, más. Pero en concreto optar por todos aquellos que hayáis hecho la carrera de Derecho, que estéis en ello, de plantearos esta profesión, es preciosa y pues la recomiendo a cualquiera. Entonces, en concreto, pues cómo ha sido un poco mi oposición.
A mí me daba mucho miedo al principio, a la hora pues madre mía, yo solo quiero ser esto, pues me tengo que poner a opositar, pero esto, yo creo que hace falta ser un fuera de serie para aprobar. Yo además que soy particularmente agonías y agobiada. Entonces, bueno, pues hay una cosa que a mí me gustaría dejaros claro y que me gustaría que me hubiesen dicho: mira, Mercedes, para hacer esto no hace falta ser un fuera de serie. Lo que tienes que ser es gente normal, gente buena y gente que esté dispuesta a trabajar mucho y a sacrificarse mucho, pero gente normal. Entonces, pues si tomas la decisión de ponerte a opositar a esto o a lo que sea, pues sabes que vas a tener que currar y trabajar mucho. Yo pues me puse en el año 2016 y dije, pues esto me lo voy a tomar muy en serio porque yo no quiero estar perdiendo el tiempo. No, yo quiero aprobar a la primera. Vale. Entonces es muy difícil explicarle a quien todavía no ha pasado por ello lo duro y lo cansado que es estar el primer año 8 horas al día estudiando, 6 días a la semana porque solo tienes un día libre. El segundo año yo estuve aproximadamente 10 horas al día, 6 días a la semana estudiando, y luego ya llegó el tercer año, que es el año de examen, y ya casi, o sea, casi reviento, porque cuando te convocan y estás a punto de examinarte, eso es una locura. Entonces pasas a estudiar 13 horas mínimo y eso no te lo quita nadie, y el día libre ya no lo hueles tanto. Entonces es muy, muy difícil explicarle a una persona lo cansado que es eso. Es muy cansado porque física y mentalmente las fuerzas, el cuerpo tiene un límite, pero se compensa con otras muchas cosas buenas. Pues lo que digo, profundizar en una materia, ver cómo lo dominas cada vez más el temario. Entonces tú vas poquito a poco estudiando y en el concreto caso de estas oposiciones, preparando los 2 primeros exámenes que son orales. Entonces yo la primera vez que escuché a un opositor cantar fue cuando mi padre pues aprovechó que los exámenes eran en Valencia y me dijo: bueno, Mercedes, ¿tú no vas a ponerte a opositar? Pues quiero que vengas a ver cómo es un examen. Y yo, bueno, vale. Entonces yo entré al examen y vi a un chico de repente empezar a cantar una serie de cosas a una velocidad que yo dije: pero papá, ¿yo eso cómo lo voy a hacer? Me dijo: pues Mercedes, esto nadie nos ha enseñado, se aprende, se practica y se aprende y ya está, y todo sale. Entonces, pues efectivamente, para eso están los preparadores, que son una figura fundamental en toda oposición, no solo en la mía, para 2 días a la semana, 1 día a la semana. Pues fundamentalmente yo hice al principio de mi oposición 2 veces a la semana iba a cantar, luego iba solo 1 día y tú pues empiezas a preparar lo que son los exámenes orales, la velocidad, pues cómo expones, la literalidad de los artículos, que tiene que ser absoluta y que eso es tremendo. O sea, son horas y horas de dejarte el cráneo con el Código Civil para que los artículos salgan literales. Entonces, efectivamente, no nacemos enseñados, te van llevando de la mano, te van aconsejando, te van diciendo: pues mejora esto, pues tal, pues cual, y tú, pues llega un momento en el que empiezas a controlar el temario. En mi caso, pues me convocan y dices: pues nada, pues vamos a examinarnos. Pues aprobé el primero, muy cansadita, me fui a por el segundo porque apruebas el primero y te sube un poquito la moral y pues otra vez tienes fuerzas. Aprobé el segundo y luego el tercer examen en notarías es un dictamen de 6 horas, muy duro porque son 6 horas tremendas donde te enfrentas a un caso práctico muy complejo y pues lo que Dios quiera. Y luego el cuarto examen es una redacción de una escritura de un instrumento público. Entonces, yo durante toda mi vida de oposición, pues ¿cómo lo recuerdo? Pues duro, la materia es preciosa. Ahora que gracias a Dios he aprobado, pues me ha realizado mucho y estoy muy contenta ejerciendo mi profesión en mi primer destino, y sobre todo estoy muy agradecida a mis preparadores por haberme acompañado tanto y haberme sabido llevar y haberme ayudado y haber sacado lo mejor de mí, que para eso yo ahora estamos, porque yo ahora también me he puesto a preparar a opositores y para eso estamos. Es decir, el opositor no está solo. Eso es lo más importante. O sea, pues estudia solo, pero no está solo. Da miedo, es una incertidumbre, aprobaré, no aprobaré, cuándo, pero no estamos solos. Tenemos una infraestructura alrededor donde se nos cuida por parte de nuestros padres, pues en concreto mi madre, que me preguntaba muchísimos temas y muchísimos artículos, novios. Yo he tenido novio toda la oposición, con lo cual no quiere decir que te encierres en casa y tires la llave por el balcón. Quiero decir, se puede compatibilizar con la vida
al margen de los estudios. Los preparadores son fundamentales. Bueno, novio que también me preguntaba artículos y temas, yo a todo aquel que podía, pregúntame. Y los preparadores, que son en mi caso fundamentales para saber llevarme, para hacerme mejorar en todo aquello que necesitaba. Entonces, con toda esa infraestructura, pues uno oposita y estando dispuesto a trabajar y a currar, se lo saca. Entonces, yo os quiero de verdad animar muchísimo, porque yo he aprobado, estoy haciendo lo que quiero, estoy desempeñando una profesión preciosa, soy mi propia jefa, que está muy bien. Y bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, pues ser uno su propio jefe pues está muy bien. Y al final pues la responsabilidad última siempre es la tuya, con lo cual hay que andar con mucho cuidado y en esta profesión pues saber decir que no a tiempo es fundamental, pero pues lo que hablaba al principio es una estabilidad profesional, una estabilidad económica que muchos querrían, y más cuando estamos como estamos y está la cosa de mal como está. Entonces yo, pues la vía de la oposición os la recomiendo fervientemente, y a todo aquel que se plantee en concreto hacer oposiciones, hacer registros, todo lo que he dicho pues vale para judicaturas, abogacía del Estado, pero como al que, me da igual, como al que se esté planteando hacer oposiciones a Policía Nacional, se lo recomiendo, sí, vale la pena, todo sacrificio tiene su recompensa. Y pues no sé, yo estoy muy contenta de haber hipotecado mis años y ya lo recuperaré cuando el coronavirus me deje. Y nada, ahora me gustaría pues sobre todo que todo aquel que quiera me haga preguntas o comentemos cosas, porque probablemente haya pasado por encima o no haya comentado cosas que os preocupen o que queráis más información o lo que sea. Entonces por eso decía que prefiero que sea un diálogo y no un monólogo por mi parte. Entonces, pues, todo aquel que quiera, aquí estoy. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias por esa presentación muy clara, propia de una opositora que sabe que va al grano, a las cosas importantes. Es decir, que bien, y además dejas tiempo para que se puedan plantear preguntas y cuestiones. Yo creo que hemos recibido una pregunta vía Facebook de una persona que se llama Cristina y dice lo siguiente. Tú mismo lo puedes leer si quieres, ¿no? ¿Quieres leerlo en voz alta tú? Sí, a ver, Cristina Gavilán nos pregunta a través de Facebook que, bueno, nos dice ella que opositó ya un poco mayor, con 41 años, y que compatibilizó la preparación de su oposición con otro trabajo y con el cuidado de familiares, y que su experiencia es que le costó bastantes años porque no se dedicó exclusivamente a ello. Entonces me dice, Mercedes, ¿crees que si es posible los nuevos opositores deberían dedicarse exclusivamente a sacarla? Vamos a ver. Yo, siempre que las circunstancias lo permitan, creo que sí, sobre todo cuando hablamos de oposiciones ya de una dificultad y de un temario grande. Yo, siempre que las circunstancias lo permitan, optaría por porque el opositor se dedique exclusivamente a la preparación. Sí que es verdad que hay algunas oposiciones que permiten su compatibilidad con un trabajo o con algún tipo de cargas familiares o pues con ese tipo de cosas, pero siempre que sea posible, yo en mi caso evidentemente me dedicaba en cuerpo y alma a la oposición, no existía prácticamente nada más y por supuesto ni trabajaba ni me hacía la comida, por ser así un poco más transparente. Mi madre me traía, yo me fui a opositar a un piso sola para que nadie me molestara y hasta mi madre me abastecía de comida porque es que no tenía tiempo ni para eso. Entonces, yo creo que siempre que sea posible, sí. Y en mi caso, yo es que además pensaba, yo me voy a poner ahora con semejante empresa, yo lo que quiero es ponerme a estudiar a saco, porque yo quiero estar el mínimo tiempo posible con esta vida que es la oposición, que es muy cansado, muy sacrificado y que te hace renunciar pues, a muchas cosas que me da igual si eres joven o tienes 41 años, pues que te pille el cuerpo. Entonces yo pues es que ni me iba de viaje ni prácticamente me tomaba algo con amigos, salvo que fuera el viernes después de cantar. Entonces yo dije, bueno, pues yo con esta vida quiero estar el mínimo tiempo posible y por eso me dediqué en cuerpo y alma. Pero claro, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Mercedes, voy a hacerte una pregunta, pero mientras, para las otras personas que nos siguen, si alguien quiere hacer una pregunta, tiene la opción, la de levantar la mano
Así ya damos la palabra a la persona que quiere plantear la pregunta. Y mientras la gente lo piensa, pues yo te lanzo la siguiente pregunta. Vamos a ponernos en el hipotético caso, irreal completamente, de que tú volvieras a opositar. Con la experiencia de lo que has aprendido durante 3 años, 3 meses y 16 días, con sus noches, ¿qué cambiarías? ¿Qué cosas dirías? Pues yo, si lo supiera ahora, esto lo hubiera dicho. Perdona que sea tan directa la pregunta, pero... No. Me parece muy interesante y creo que puede ayudar mucho a la gente. Yo cambiaría, me cuidaría más. Me pondría a cuidarme más, a tomármelo todo con más tranquilidad, porque yo es que, a ver, toda la vida pues he sido muy seria y muy bruta. Entonces yo pues, solo sabía que tenía que estudiar y estaba todo el día estudiando. Y si me tenía que levantar a las 4 de la mañana porque ese día cantaba, a las 4 de la mañana Mercedes se levantaba y se ponía a estudiar. Entonces eso para el cuerpo es un poco pues insano y yo me hubiese cuidado más y hubiese dicho, Mercedes, tranquila, que estás trabajando mucho, que todo tendrá su recompensa si Dios quiere, si no en esta, en la siguiente, y tranquila, vive, o sea, respira, descansa, duerme bien, no conseguía nunca dormir bien, duerme. Eso me diría. Muy bien. Porque deporte hacías, ¿no? Ejercicio hacías. Pues el primer año, pero ya a partir del primer año no. Yo me gustaría hacer una observación, si puede ser, y es la siguiente, porque yo también hice oposiciones, también estuve incluso menos tiempo que tú, tuve fortuna y me fue muy bien la oposición, pero yo también era de los que estudiaba a lo bestia y no hacía otra cosa en ese momento. Yo creo que incluso me quedé un poquito tocado, trastornado, ¿no? Luego ya te estabilizas y aunque no pierdes ese toque, esa perdigona que adquieres en ese momento, pero bueno. Claro, el ver una oposición tan enorme, globalmente considerada, asusta. Es decir, cuando una persona ha decidido hacer notarías, registros, abogacía del Estado, judicatura, que es mi caso mío, o oposiciones de este tipo, si la ves como un todo, realmente asusta. Porque dices, eso tú lo has dicho, ¿cómo voy a poder, después de oír a una persona cantar los temas, yo eso no lo voy a poder hacer en la vida? Y yo lo que quería preguntarte, que me corroborases o desarrollases lo que yo te voy a decir. Porque yo en aquel entonces cantaba 3 veces a la semana y eran los lunes, miércoles y viernes, tú has dicho 2 veces a la semana. Yo creo que es esencial, o no ves tú como esencial, el fijarse como meta el objetivo de cada clase y los temas que has de llevar cada clase sin preocuparte de más. Porque yo recuerdo cuando me dejé de fumar que también tomé esa misma técnica. Es decir, yo me preocupo de no fumar hoy y mañana me plantearé que he de no fumar mañana. Pero no mirar con una perspectiva global o con una perspectiva de largo plazo, sino con una perspectiva de corto plazo, de cuáles son tus objetivos para la clase del día y que has de estudiar esto y no preocuparte de nada más que esto. ¿No lo ves tú ese quizá como uno de los trucos de cualquier opositor, el no mirarlo todo en su globalidad, sino en su concreción del día a día? Totalmente. De hecho, otro consejo que me hubiese dado es vive al día. Día 1, pues te tienes que estudiar tantos temas y mañana ya Dios dirá. Exacto. Y cumplir cante a cante. Mi preparador me ha marcado para el martes tantos temas, pues voy a por ellos y los tengo que llevar perfectos. Y ya el cante del viernes ya me ocuparé a partir del martes después del cante, a partir del miércoles, mejor dicho. De hecho, tengo una abuela que es bastante fan del Cholo Simeone. Yo la verdad es que de fútbol no tengo ni idea, ¿eh? Espero que la frase sea suya, pero sí, creo que sí. Que yo, pues cuando mi abuela me llamaba y me preguntaba ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal el cante? Y yo, pues evidentemente le decía, abuela, estoy muy cansada, abuela, tal, pues el cante bien, pues tal, pues cual. Y me decía, mira, Merchuca, como el Cholo Simeone, partido a partido.
Pues es que es la clave, partido a partido, porque si te lo planteas todo en su conjunto, en el mogollón, pues es que eso asusta, pero cante a cante, día a día, tema a tema y ya está. Y por eso se empieza y luego sale. Otra pregunta quería hacerte, Mercedes. Sí. Tú cuando has hecho la exposición al principio, Sí. has comentado que tú tenías una marcada vocación hacia eso, algo que sentías muy profundo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto esto es necesario junto a tener unas aptitudes mínimas de capacidad de memorización y de cantar como hace falta en una posición? Es decir, ¿cuáles son? Claro, no es toda buena voluntad, ¿no? Sino que tú tenías una cosa muy fuerte, tú tenías dos cosas muy fuertes, una llamada interior muy fuerte hacia eso, una gran ilusión, y luego una disciplina que demostraste a lo largo de ese tiempo muy grande. Es decir, ¿qué pasa si encuentras, o hay gente que se encuentra en la situación de que no tiene un sentimiento interior tan fuerte, una llamada tan fuerte? Pues yo personalmente pienso, además por los casos que conozco, que no pasa nada, no pasa nada. Pues en mi caso particular que os he contado, pues la verdad es que yo, pues parece que por, no sé, pues por el hecho de ver a mis padres toda la vida trabajar, pues lo contentos, lo realizados que estaban con su trabajo, lo que a mí me interesaba, el derecho, en concreto el derecho privado, pues eso fue produciendo en mí pues esa ilusión por decir, es que yo quiero ser notario y no quiero ser nada más. Pero es verdad que yo me doy cuenta de que a mi alrededor hay gente que no sentía esa especial, esa ilusión tan grande, esa vocación, lo que conocemos como vocación. Pues sencillamente decía, pues mira, yo soy una persona seria, disciplinada, estudiosa, pues oye, pues por motivos de incertidumbre o de, pues como hemos visto que están las cosas, pues ¿por qué no voy a aprovechar los dones que me han dado y a optar por esta vía? Pues pienso y además pues luego lo consigues, apruebas y puede ser que la vocación entonces te venga, pues la adquieras por el hecho de desempeñar una profesión que es preciosa. Entonces, pues ¿es necesaria la vocación? Hombre, pienso que ayuda mucho, pero esencial, no. Luego, una serie de cualidades tiene que tener el opositor. Pues hombre, yo ya he dejado clarísimo y además me encantaría que a mí me lo hubiesen dicho, Mercedes, gente normal, pero gente trabajadora, porque a mí me daba miedo. Hace falta ser gente normal, pero gente pues estudiosa y con esfuerzo, con ganas de esforzarse y de sacrificarse, porque parece que la juventud hoy en día, la cultura del sacrificio, pues no la tiene muy arraigada, pero es verdad que hace falta tener una serie de actitudes, pues sí, pues hace falta ser estudioso, pues sí, hace falta cantar a las mil maravillas los temas para los exámenes orales, pues no, porque yo conozco a muchas personas, no de mi profesión, sino de otras muchas que han hecho exámenes orales en sus oposiciones y no son personas con una dicción excesivamente clara o con una exposición brillante, entonces pues esas cosas se van aprendiendo. Nadie ha nacido enseñada y pues para eso están los preparadores, para irte enseñando cómo se canta, cómo se mete velocidad, cómo se expone, cómo no. Pues, no sé, cada uno es un mundo y la combinación de vocación, aptitudes y tal, pues supongo que pueden ser muchas, muy variadas y el resultado puede ser igualmente bueno. Muy bien. Aunque a mí me gustaría añadir una cosa al hilo de lo que acaba de decir Mercedes, y es que yo creo que un opositor no necesariamente debe ser una persona hiperinteligente, sino que yo por ejemplo me consideraba a mí mismo una persona de 7, de 6, algo así. Es decir, has de tener un mínimo de inteligencia, eso está claro. Pero lo acabas de decir tú, Mercedes, es sobre todo fuerza de voluntad. Si tienes... te ordenas todos los días y desde luego lo que está claro es que no vas a repetir ni cantar como un papagayo, sino que vas a cantar entendiendo lo que dices y ahí es verdaderamente donde se demuestra que una persona sabe derecho. Pero lo importante es que con ser una persona
de aprobado notable, pero con gran fuerza de voluntad se consigue el hecho. Era lo que quería yo añadir a lo que tú has dicho. Yo también para aclarar un poco esto que estamos comentando, también me gustaría decir que no con esto estoy diciendo que únicamente haga falta pues, estudiarse un temario y vomitarlo, no. Porque evidentemente eso pasa y hay quien lo hace, pero luego llega el dictamen, en mi caso, un caso práctico sumamente complejo de 6 horas, donde ahí o entiendes la materia, la has asimilado, sabes plantearte, sabes ver las cosas, sabes ver dónde están los problemas y conectas unos conceptos con otros y sabes discurrir y sabes decir, bueno, pues argumentos a favor, pues argumentos en contra, o no los sacas jamás, es decir, no es pura memoria y ya está, como también hay gente que se piensa, porque luego pues está el dictamen y como seas un papagayo te quedas ahí. Pero lo que quiero decir con gente normal es pues gente normal, pues gente con una inteligencia normal, una vida normal y una cabeza normal, pero que esté dispuesta a currar mucho. Tenemos una pregunta que viene de Patricia Plana. Patricia, puedes, si quieres, ponerte la opción de voz, y si quieres de imagen también, y te vemos lo que prefieras, perfecto. Vale, ahora sí. Hola, Mercedes. Hola. Pues verás, yo estoy ahora en el 2º año de Derecho y pues opositar siempre había sido una opción porque, bueno, los profesores es algo que también nos muestran bastante y nos aconsejan un poco. Y has dicho que hay cientos de oposiciones casi imposibles de recopilar y quería preguntarte si me podrías decir, porque yo en mi caso pues no tengo muy claro ni siquiera por dónde me va el aire de las ramas de Derecho ni nada que a nivel vocacional. Entonces quería preguntarte si me podías decir algunas líneas para poder elegir una oposición, que supongo que también tiene algunas condiciones personales y demás. Vale, pues hola Patricia. Vamos a ver, yo creo que fundamentalmente en segundo de carrera todavía estás muy al principio de la carrera. Además, a mí me dio la sensación de que primero se veían muchas cosas pero poco derecho. Entonces en segundo es donde tú verdaderamente vas a empezar a ver derecho de verdad. Y ya no te quiero contar, te estoy en cuarto. Entonces yo, la rama del derecho por la que más atraída te sientas es la que te va a permitir elegir, pues voy por aquí o voy por allá. A mí en mi caso me apasionaba el derecho privado, el derecho civil y el derecho mercantil. Por eso opté por notarías, porque verdaderamente pues, es que entre tú y yo es el derecho más chulo y más divertido y más útil de todos, con lo cual te lo recomiendo mucho, pero si me dices, mira, es que a mí me encanta tributario, fiscal y tributario, es que me pierda y encima se me dan bien los números. Bueno, pues te planteas una inspección de Hacienda, un técnico de Hacienda, o es que me encanta, yo qué sé, el derecho penal. Bueno, pues coges y como Carlos, pues haces judicaturas. Eso es en función, como cada rama del derecho tiene múltiples vías, múltiples opciones, pues la rama del derecho que más te atraiga probablemente tendrá varias suposiciones para elegir, con lo cual, pues lo que más te guste, tiras por ahí. Vale, muchas gracias. A ti. Tenemos una pregunta. ¿Quieres hacerla tú mismo, si quieres, Mercedes? Tú misma, Sí, en el chat. En el chat Sí. de Carlos Sánchez. Sí. Vamos a ver, dice, me estoy planteando presentarme a oposiciones, sobre todo por la incertidumbre que ha generado la COVID-19 en mi trabajo y ante el aumento de las ofertas de empleo público. ¿Me podrías dar algún consejo, Mercedes? Pues mira, Carlos, mi consejo es que si te lo estás planteando y porque le ves el lado bueno, pues que lo intentes, que vayas a por ello, pero seriamente. Es decir, nunca pierdas, mi consejo sería nunca pierdas el tiempo. Si te pones a estudiar y te pones a opositar, ponte y sácalo, porque probablemente puedas con trabajo y con disciplina. Con lo cual, yo creo que ese es el mejor consejo que puedo darte y que me dio mi padre en su día, Mercedes. Ponte, pero ponte de verdad. Pues Carlos, ponte, pero ponte de verdad. Y harás bien y tendrás pues esa estabilidad profesional de la que estaba hablando antes. Y pues cuando vengan momentos tipo esto con el COVID o lo que sea, pues tú ahí tendrás tu trabajo
y tendrás esa tranquilidad. Mercedes, bueno, y otro consejo es, pues no sé qué oposición en concreto es, pero pues habla con alguien que haya hecho el mismo tipo de oposición o no sé, pues que te cuenten un poquito su experiencia, que te puedan aconsejar más en concreto o que te puedan recomendar algún preparador o algo así. Eso también me parece muy interesante. Dime, sé tú. ¿cuáles son, tú crees, los motivos, los 3 años que has estado ahí? Habrás visto compañeros, compañeras que igual se lo han dejado. ¿Cuáles son los puntos, los escollos fundamentales, obstáculos que un opositor tiene que superar porque si no lo supera acaba abandonando? Sí, pues yo creo que hay fundamentalmente dos grupos de causas. Esto lo he pensado yo cuando he tenido compañeros que se han ido cayendo por el camino. Y yo creo que hay dos grupos de causas que además se ven pronto. Uno es cuando causa baja aquel que no está tan dispuesto como parecía a pelear y a sacrificarse. Entonces llega un momento que ya el cansancio, la dificultad, el número de temas cada vez la cantidad es mayor que tienes que llevar y dices, pues mira, yo no estoy dispuesto. Entonces, pues se caen. Y luego el segundo grupo de causas yo creo que es el que psicológicamente no aguantes la encerrona, el cansancio y la combinación de ya no puedo más y madre mía, cuánto me estoy perdiendo y tal y cual. Entonces es el psicológicamente no aguantarlo. Creo que es la segunda causa, pero bueno, otro consejo que daría a cualquiera es, o sea, ninguno somos de hierro forjado, o sea, ¿cuántos opositores hay que van a hablar con psicólogos o con quien sea menester para sobrellevar una cosa que de verdad es muy dura? Porque yo he estado 3 años sin ver la luz del sol, sin darme el sol en la cara. O sea, el año pasado me veis la cara y es que, o sea, pues estaba muy cansada. Entonces yo creo que ese es el segundo grupo de causas que hacen que la gente se lo deje, el no soportarlo psicológicamente. Pero para eso pues te puedes servir de ayuda. Y desde luego me llamáis por teléfono, si alguno está así que no puede más, me llama y yo le intento ayudar y le digo. ¿Y a quién, sin embargo, tú le recomendarías que en su caso que lo deje? ¿A quién sería psicológicamente positivo el que lo dejara? Hombre, al que le está afectando demasiado. O también hay veces que los preparadores recomiendan a la gente, mira, este no es tu camino, por esto, por esto y por esto, opta por otra cosa o prueba otra cosa, porque hay gente que verdaderamente no solo es voluntad, tienes que tener una serie de habilidades. Entonces, pues si no es lo tuyo, pues cuando pasa un tiempo prudencial, hay preparadores que te hacen el favor de tu vida, mira, esto no es lo tuyo, prueba otra cosa. Entonces eso también pasa. Hay una pregunta que nos ha llegado por... a ver, ¿puedes leerla tú misma si quieres? A ver, bueno, Carlos Sánchez ha dicho que se está planteando a Policía Nacional, con lo cual, pues, a por ello y no pierdas el tiempo. Cuanto antes salga, antes tienes tu trabajo y antes empiezas a ejercerlo y entonces yo, pues lo haría con mucha seriedad y efectos de que dure la oposición el menor tiempo posible. Y luego tenemos otra persona que se llama Vicente Javier, que ha puesto que aunque ya jubilado fui profesor en su día y considero, Mercedes, que tu espíritu de abnegación, sacrificio, fuerza de voluntad y otros muchos y muy diversos factores positivos es admirable. Enhorabuena y por muchos años un saludo para todos y todas. Bueno, pues muchísimas gracias. A ver, yo no sé, o sea, pues es verdad que sí que tengo fuerza de voluntad, pero tampoco la que más del mundo. O sea, me costaba lo mío decir, madre mía, ya otro día estudiar, otro día 12 horas. O sea, que cuesta todo mucho y que, yo qué sé, pero es una experiencia que te aporta mucho, que te enriquece mucho y que encima te da una profesión estupenda. Entonces, pues
lo que quiero es animar a todo aquel que pueda y que quiera hacer esto. En relación con lo que estabas antes diciendo, Mercedes, cuando un opositor ve que no es lo suyo, que la oposición que ha elegido no es la buena, pero lleva ya un tiempo invertido en estudios, ¿crees tú que es posible que, si esa no es la oposición adecuada, pueda optar por alguna otra oposición de menor calado o de menor entidad y aprovechar esos conocimientos que ya tiene para enfocarlas en esa otra oposición más suave o más asequible para las posibilidades de ese opositor? Sí, sí, pienso que si a lo mejor alguien pues, se ha metido en una oposición pues, tipo estas grandes y fuertes y verdaderamente porque las fuerzas le flaquean o porque ve que no puede y ya no quiere más, pues porque no va a intentar otra oposición pues, con un temario un poquito pues, más pequeño, una oposición más asequible, como dices, Carlos, donde pueda aplicar ya los conocimientos que tiene adquiridos como consecuencia de la primera oposición. Sí, me parece. Lo digo, por ejemplo, porque yo conozco algún caso de estudiantes de mi época que empezaron a hacer notarías, vieron que no podían con ellas y han acabado, y de hecho están por ahí o se han jubilado ahora ya, oficiales de notarías, por ejemplo, que se puede uno también ganar la vida a muy buen nivel, ¿no? Sin necesidad de ser notario, puedes conseguir una oposición intermedia en la cual pues, puedes ganarte la vida, vamos. Bueno, a ver, el oficial de notarías no es una profesión que se adquiera vía oposición también. Ah, no lo sabía, perdón. No, pero bueno, sí que es verdad que hay casos, pues, que yo conozco de gente que ha estado haciendo inspección de Hacienda, que ve que no puede y que pasa a ser técnico de Hacienda. Y es que luego por promoción interna... Exacto. Entonces, pues acabas igual. Entonces dices, pues ¿por qué no voy a intentar una oposición más asequible? Porque ya llevo no sé cuántos años, estoy un poco cansadito, me voy a esta un poco más floja y a ver luego qué pasa. Pues muy bien, pues me parece muy buena idea y ¿por qué no? Sí. Mercedes, tenemos otra pregunta por el chat. Si quieres leerla e intentar contestarla. Dice, Susana Ruiz nos pregunta, de las oposiciones a notaría, en tu opinión, ¿qué fue lo más complicado que tuviste que sortear de las 4 partes de la prueba? Bueno, digamos que son 2 exámenes orales, el dictamen y la escritura. Yo, digamos que los 2 orales para mí eran una cosa muy, muy complicada, sobre todo por la literalidad de los artículos, porque te piden saberte el Código Civil literal, de cabo a rabo. Y entonces, de verdad es que la gente no sabe el tiempo que tarda una persona en estudiarse los artículos literales. Es repetir y repetir y repetir y estudiar y estudiar, y es que son horas y horas. Entonces eso, para mí, mi cruz, en los 2 primeros exámenes, en los orales, la literalidad de los artículos, o sea, mi cruz. Y lo que más miedo me daba cuando los preparadores me tomaban temas. Pero yo cuando probé el segundo oral pensaba, bueno, ya está, me lo he quitado de encima, lo peor. Y llegó el dictamen. Entonces ahí ya vi las estrellas. Entonces ahí ya, porque tienes, en el mejor de los casos, 2 meses y medio, 3, para preparar un dictamen muy, muy complejo. Además, el sistema de examen te cambia radicalmente de un día para otro, de examinarte oral a examinarte escrito, un examen de 6 horas que físicamente es inabarcable. Y entonces pasar de teoría a todo práctico, a ver qué hay detrás de las cosas, dónde me están poniendo la trampa, qué me tengo que plantear aquí, dónde está el problema, dónde está el riesgo, argumentos a favor, argumentos en contra, saber argumentar y contraargumentar, que es muy difícil cuando tú en una concreta cuestión pues tendrás tu opinión y buscar los argumentos en contra pues son difíciles de encontrar muchas veces. Entonces el dictamen también me hizo sufrir mucho y de hecho toda mi preparación de la oposición ha sido en Valencia, menos el dictamen que lo preparé en Madrid. Y la verdad es que pues no os puedo decir cuántas veces salía de clase y me volvía a la residencia en la que estaba llorando porque pensaba que no podía, que esto era demasiado difícil y que no podía. Y entonces el dictamen también me reventó
me reventó el coco, pero bueno, pues hay que pasar por ahí, y te da mucho, también luego mucha, no sé, mucha recompensa. Ha entrado otra pregunta, Mercedes. Vale, dicen, como profesor de secundario y bachillerato veo que los jóvenes optan por profesiones como youtuber o influencer o incluso jugador de videojuegos. ¿Cómo animarías a los jóvenes del futuro que no tienen esta cultura del esfuerzo a realizar oposiciones? Pues bueno, les diría pues que tomen realidad de cómo están las cosas, que bueno, pues hay gente que se gana la vida siendo influencer y dedicándose a los videojuegos, pero creo que no son la regla general ni mucho menos. Y a mí, pues personalmente, no sería una cosa que a mí me realizase. No le quito mérito ni esfuerzo ni nada, pero a mí pues no me hubiese realizado particularmente dedicarme a eso. Entonces, yo le animaría a todos los jóvenes a priorizar, a esforzarse por conseguir sus sueños y sus metas y sobre todo a ver la vía de la oposición como algo muy atractivo para tener una estabilidad que luego da gracias cuando tienes una familia que mantener o a ti mismo o solo, pero bueno, pues tienes una tranquilidad que muchas personas querrían. Y pues te da muchas recompensas personales, muchas gratificaciones, para tus padres también, para tu familia también, conseguirlo. Entonces a mí eso también me hizo muy feliz cuando saqué la oposición. Pues eso les diría. Cuando has contado lo del Código Civil, me he acordado de que tengo un amigo que me comentó que estudió, yo no sé si alguna vez tú lo has comentado esto, te lo he contado. Bueno, no lo sé. Un amigo que hizo la carrera de Derecho con otro que desde el primer año tenía claro que quería opositar en notarías. Entonces, como lo tenía clarísimo y sabía que era fundamental saber de memoria todo el Código Civil, se propuso en la carrera estudiar todos los días, se dividió los años y los días y memorizaba todos los días algunos artículos del Código Civil y los fines de semana los repasaba, iba haciendo... Y cuando terminó la carrera, se sacó la oposición en 2 años. Madre mía. El Código Civil ya lo sabía de memoria. ¿Tú crees que esto es razonable o es una cosa que...? Bueno, es una experiencia, no es una teoría, esto es un hecho. Es una experiencia. Vamos a ver, esto fue un tema para mí de confrontación absoluta con mi padre. Porque, pues como yo desde muy pequeña pues decía, yo quiero ser notario, pues mi padre cuando empezó la carrera me dijo, oye Mercedes, estúdiate los artículos del Código Civil. Yo pues, le dije, mira papá, es que a mí los profesores y sus exámenes no me piden literalidad, ni vemos... No me lo piden, ¿no? Y los manuales que yo estudio y los apuntes que tomo y los apuntes de los profesores nunca aparecen literales los artículos. Entonces mi padre me dijo, me da igual, pues deberías empezar a hacer marcha. Y yo le dije, mira papá, yo ahora estoy en la carrera y quiero sacar mi carrera muy bien, porque también me decía, pues si tienes Civil 2, pues estúdiate los temas de la oposición de Civil 2. Y yo le decía, mira papá, yo tengo un profesor de Civil 2 que por cierto el otro día me encontré poniendo gasolina y al verle todavía me temblaba el cuerpo, que nos ha enviado una cantidad de apuntes y de manuales y de cosas que ya me puedo poner a estudiar su mecánica y su forma de examen porque es muy peculiar. Entonces yo como quiero sacar mi carrera muy bien, pues no voy a ponerme a estudiar los temas de la oposición. Yo voy a poner a estudiármelo como me piden los profesores que me van a examinar. Bueno, pues tú verás lo que haces, vale, pues nada. Entonces la verdad es que yo muy pocos artículos estudié literales en la carrera, pero a día de hoy lo hubiese agradecido y lo debería haber hecho, sí. Y sería un consejo que me daría si volviera a la carrera, sí. No todos los artículos del Código Civil, pero sí aquellos, a ser posible, que me permitan o que pueda y que veamos en clase y qué tal, literales. Sí, sin lugar a dudas me los estudiaría en la carrera también. Muy bien. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Para terminar, llevamos ya 1 hora. Si nadie la tuviera, yo le haría la última pregunta en honor al título que has puesto en tu sesión. ¿Oposita
que algo queda. ¿Qué les dirías a aquellas personas que piensan que la oposición es una opción demasiado arriesgada porque es o todo o nada? O lo sacas y consigues lo que querías, o si no lo sacas has perdido 3 o 4 años de tu vida y aquello no te ha servido. Y tú, sin embargo, en el título estás haciendo oposita, que algo queda. ¿Qué queda? Tanto personal como profesionalmente, si uno no consigue aquella plaza por la que opositó. A ver, yo puse el título de esta charla, oposita que algo queda, porque en realidad es un plagio, voy a confesarlo. Es un libro que es tremendo y que recomiendo leer a todo aquel al que le interese, de un notario que se llama Chico y Ortiz. Y pues para empezar, les recomendaría leer el libro y verán lo que queda. Luego, también les diría que quien no arriesga no gana. Y eso es verdad. Quien no arriesga no gana. Y es verdad que eso todo o nada, pero no creo que si has estado opositando y al final lo tienes que dejar o nunca lo sacas, hayas perdido 3, 4, 7 años de tu vida. Porque has estado haciendo algo, pues es verdad que no has estado trabajando, pero has estado cultivando tu memoria, la materia que te interesa, y eso pues vale, es verdad, no has estado trabajando, pero eso es y significa. Y verdaderamente pues pienso además que si estás años estudiando muy seriamente, las cosas salen. Es verdad que luego es todo un examen, pero es verdad que te puedes poner enfermo, que te puede salir mal, por lo que sea, porque no estudia, por yo qué sé, porque justo los temas que te han salido, pero si verdaderamente lo has preparado porque lo has trabajado, pues a lo mejor no sale en una convocatoria, en la próxima convocatoria, pero sale en la siguiente. Entonces, además, también les diría, y si no sale la primera, no pasa nada. Habrá que levantarse, habrá que pelearlo y habrá que hacer de tripas corazón y seguir intentándolo. Pero dejarlo, pues sería la última alternativa. Mercedes, han entrado, yo no sé si les parece bien a Carlos, 2 últimas preguntas. Vamos a intentar contestarlas, ¿te parece, Mercedes? Vale. A ver, vamos a ver. María igual dice, hola Mercedes, ¿recuerdas el caso de 4 enfermeros gallegos que alquilaron un avión para poder presentarse a las oposiciones de enfermería en Madrid y Pontevedra? ¿Qué te parece? Eso sí es otra nada. Pues verdaderamente no conocía el caso, pero me parece, pues sí, eso sí que es pelearlo y estar dispuesto a lo que sea para conseguir tu plaza y tu sueño y tu trabajo. Entonces, pues os diría a todos, pues vamos a pensar todos en estos 4 enfermeros que se alquilaron un avión para conseguirlo, pues nos lo podríamos aplicar a todo. Y, no, perdona, pero es que sigue abajo la otra pregunta. Venga. Entonces, a ver. Dice, ¿es lícito presentarse a 2 oposiciones de enfermería en un día? ¿Qué crees? Es que yo creo que lo que hicieron fue examinarse, digo yo, examinarse, coger un avión e irse a Madrid a examinarse otra vez. ¿O no es esa la...? Sí, perdona, Carlos, lo estaba leyendo el caso y sí, se presentaron unas oposiciones en Madrid, cogieron un avión y se presentaron a otras oposiciones en Pontevedra el mismo día. Pues la verdad es que no soy experta en las oposiciones a enfermería. Esto es una pregunta de dictamen, pero lo que no está prohibido está permitido. Con lo cual dudo mucho que haya una norma concreta que impida a una persona presentarse a 2 oposiciones en un día. Pues si pongo los medios y llego y nada ni nadie me lo prohíbe, pues entiendo que está permitido y que es lícito. Con esa respuesta se ve que tienes conocimientos jurídicos y que eres pilla y sagaz, ¿eh? ¿No? Muy bien, pues nada, Mercedes, no sé si Carlos quiere decir alguna cosa para terminar. Yo sí que me gustaría enfatizar algo que ha dicho Mercedes, que es muy interesante. Y es que cuando la oposición tiene 2 beneficios también indudables, los ha puesto de relieve. El primero de ellos es que te permite orquestar, o lo que yo llamo orquestar. Es decir, cuando empiezas a relacionar un tema con otro,
adquieres ya no una visión del tema, sino que coordinas o conectas un tema con otro y tienes una visión global del derecho, que eso la tiene muy poca gente, salvo que hayas opositado. Yo me acuerdo cuando opositaba y sabía perfectamente interrelacionar los temas, y eso es lo que te facultaba a ti, Mercedes, para resolver el dictamen que te pusieron, cuando coordinabas y orquestabas la norma. Eso una. Y la otra cosa es que, aun cuando la oposición no la llegues a sacar, tienes unos conocimientos jurídicos tan profundos que, aunque sea una oposición menor o incluso ejerciendo la abogacía, te va a permitir salir del paso y ganarte la vida razonablemente. Es decir, que los conocimientos que no prosperen por cualquier razón en una oposición ganada siempre pueden ser utilizados para otra finalidad. Eso es lo único que quería decir. Muchas gracias. Pues nada, con estas palabras de Carlos, que yo creo que vienen a corroborar lo que habías comentado, Mercedes, pues podemos casi terminar la sesión de hoy, que ha sido muy concurrida. Me consta que hay gente que quería estar y no ha podido estar, pero para eso está, que se está grabando y por tanto ya te pasaremos el link para que lo puedas pasar a tus contactos y a un montón de gente que estoy seguro que le puede ayudar el poderla visualizar en otro momento cuando tenga esa posibilidad. Pues muchísimas gracias a Nada, todos, vosotros. a ti en primer lugar y a todos los que habéis podido estar aquí en esta sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.